Este es su programa, Derribando Fortalezas con su pastor Salvador Bravo. Este es el pueblo de Dios, redimido por la sangre, sangre del Cordero de Dios, que al pecado ha vencido. Este es el pueblo de Dios, redimido por la sangre, sangre del Cordero. Visítenos en 7404 West Camelback en Glendale, Arizona. O llámenos al teléfono 623-846-4489. Les esperamos y que Dios le bendiga abundantemente. Se mueve así, se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, cantando, alabando, dando la media vuelta. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, cantando, alabando, dando la media vuelta. En esta hora, aleluya, para los hermanos que nos escuchan y nos ven en la televisión, nuestro tema será el divorcio espiritual. Ese será nuestro tema en esta tarde, el divorcio espiritual. Una de las causas principales para la ruptura del matrimonio, hermanos, es la infidelidad. Es una de las causas que se rompen los pactos, los acuerdos entre una pareja, es la infidelidad. Y aunque siguen casados legalmente esas parejas, pero ya no hay nada más que los una. De la misma manera es con el Señor, es igual. Aunque digas que eres cristiano, tú que nos estás mirando ahí en la televisión, y que digas que eres cristiano pero ya no sientes la presencia de Dios, por eso es que estás en casa, por eso es que no te congregas. Aunque estés tú en esta iglesia, pero si ya no sientes la presencia del Señor, ya ha existido en tu vida un divorcio espiritual. Es igual. Si usted nota, hermanos, este salmo viene como comienza. Comienza con una nota muy triste y muy desalentadora. Verso 1 y 2 hace las preguntas. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? En otras palabras, quejaban del desagrado de Dios hacia ellos. Se quejaban de los ultrajes, de la crueldad de sus enemigos. Y todo este salmo, hermanos, es un lamento comunitario por la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Usted puede ver con más detalles lo que sucedió de esta destrucción en segundo libro de Reyes 25 del 8 al 21. Usted lo puede ver con más detalle. Pero en el verso 7 notamos que lo primero que el enemigo quiere hacer con nosotros es destruir los fundamentos, o sea, los cimientos de la fe en los cuales nosotros estamos fundados. Y uno de esos fundamentos, hermanos, es el arrepentimiento. Hebreos 6:1 nos habla y nos menciona este fundamento. El arrepentimiento dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Qué importante es el arrepentimiento en nuestra iglesia. Es uno de los fundamentos que debemos nosotros de tener como iglesia. Porque hay gente que cree que es salva pero nunca ha confesado sus pecados, nunca ha confesado que es salvo, nunca ha confesado a Jesús. Por eso Romanos nos dice que si confesares con tu boca, es necesario confesar. Es necesario reconocerlo, que Jesús se levantó de los muertos, será salvo. Pero hay gente en nuestro día que se dice ser cristiana, pero no se ha arrepentido, sigue obrando, sigue practicando el pecado. Esta persona no es salva. ¿Por qué? Porque sigue en las obras. Y hay cristianos que siguen practicando el pecado.
Por eso estamos hablando de nuestro tema, que es el divorcio espiritual. El carcelero de Filipos preguntó en Hechos 16:30, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? En el verso 31 le respondieron los discípulos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En otras palabras, arrepiéntete. Ese es uno de los fundamentos, pero el enemigo nos quiere derribar, quiere quitar ese fundamento para que tú te hagas creer que de todos modos sigues teniendo la relación con Dios. No, necesitamos nosotros mantenernos firmes en la roca que hemos creído, y esa roca es Cristo. Porque no hay salvación, hermanos, sin arrepentimiento. Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuestro tema, hermanos, es el divorcio espiritual. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo empieza un divorcio en una pareja? Empieza cuando se va enfriando el amor entre ellos. Empieza el toque, ya al dejarse el toque físico, la comunicación, y ya está empezando a enfriarse el amor en aquella pareja. De igual manera es en nosotros. Cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de escuchar la voz del Señor, cuando ya no tienes una comunicación con Él, y aunque vengas a la iglesia y hagas algunas cosas, pero ya no sientes la presencia de Dios, ya se ha ido de tu vida, es un divorcio espiritual. Por eso que nos habla la palabra de Dios en esta tarde. ¿Cómo empieza el divorcio? Por el enfriamiento del amor surgen las infidelidades, y el fruto de esa infidelidad es el adulterio, y por último viene el divorcio. ¿Sabes qué? Ya no te quiero. Ay, pero tú me prometiste. Sí, pero ya no siento nada por ti. Por eso el Señor nos habla a nosotros como iglesia, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Terrible es. En los días que estamos, hoy la palabra de Dios, el Señor nos ha hablado, que es principio de dolores. Y estamos viviendo en tiempos peligrosos, porque a causa de la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Fríos. Eso es lo que sucede en una pareja casada, también sucede, hermanos, en lo espiritual. Segunda de Tesalonicenses 2:3 nos dice la Escritura, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. La palabra apostasía viene de una raíz llamada apostación y significa divorcio, o carta de divorcio, carta de repudio. Para mejor traducción en nuestro idioma, es esto: dejar, abandonar, desertar, separarse, renunciar y alejarse. Por tal razón, ahora en nuestros tiempos muchas parejas ya no quieren casarse, ya le tienen miedo al matrimonio. Muchos de nuestra juventud dicen, ya no, mejor no, ¿para qué? Para ser como fulano. Por eso viven una unión libre. El efecto del divorcio en la sociedad, eso es el resultado, una unión libre. También eso es en lo espiritual. Muchos creyentes practican la unión libre, se han divorciado de Dios practicando una unión libre, libre de compromisos. No quieren congregarse, no quieren seguir al Señor, libres. No quieren compromisos con nadie. Y se dicen ser cristianos. ¿Dónde están? Si es el día del Señor, ¿dónde está tú que me estudias en la televisión? ¿Dónde está tu responsabilidad de congregarte en una iglesia, a la iglesia que perteneces? Tú que hiciste un pacto con el Señor de serle fiel, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde está tu condición? Te has divorciado del Señor. Un divorcio espiritual. Libre de compromisos. Por eso es que muchos no se congregan, no diezman, no ofrendan, porque no quieren compromisos con Dios, quieren una unión libre. Cuando quieren vienen, y cuando quieren se quedan en casa o se van al mundo. Una unión
libre, un divorcio espiritual. Hebreos 10:25, mira cómo nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. Por tal razón, como viven estas personas en esta unión libre sin compromiso, tienen un espíritu de frialdad. Por eso mencionamos Mateo 24:12, se enfrían. Tienen un espíritu de tibieza. Apocalipsis 3:15, por cuanto no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Viven entre dos pensamientos. Primer libro de Reyes 18:20, en los tiempos de Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Así es como vive el pueblo hoy en día, entre dos pensamientos. ¿Iré o no iré a la iglesia? ¿Seré cristiano o no seré? Están entre dos pensamientos. No quieren compromisos, quieren una unión libre, pero según ellos quieren las bendiciones de Dios. Quieren seguir alabando, quieren seguir cantándole al Señor, pero sin sentir nada dentro, sin compromiso. Eso es lo que estamos mirando hoy, la apostasía. Son inconstantes, no se pueden confiar en ellos. Son así que no quieren compromisos libres. Son como Eutiquio, Hechos 29, que estaba ahí este muchacho en la ventana, en el mensaje. ¿Y qué pasó? Que estaban en la ventana, así como están estas personas que dicen ser cristianos, están en la ventana del mundo, mirando el mundo y mirando a la iglesia, las cosas de Dios. Un ojo al gato y otro al garabato, como mencionan. Ni se meten ni dejan meter a nadie. Por eso ahí están, mirando al mundo en la ventana del mundo. Por eso es que estamos viviendo la apostasía, es apartarse de Dios, apartarse de la verdad. Todo les parece mal. Y Josué les dijo en ese tiempo también: si bien, dice, si mal os parece servir al Señor, escogeos a quién servir. Escojan. Porque hay gente en el cristianismo que le parece mal, porque no quieren compromisos, no quieren que ningún pastor esté sobre ellos, ningún cristiano. Y hermano, aquí te espero a la iglesia. No, quieren unión libre, sin compromisos. No quieren que ningún pastor los pastoree, que se apacienten ellos mismos. Por eso Josué les decía en ese tiempo, antes de entrar a la tierra prometida, porque ya tenían síntomas que les agradaba: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirvan. Pero dice: pero yo y mi casa. ¿Cuánto cristiano está hoy en casa? Mira. Y así están todas las iglesias. Así están todas las iglesias. Y muchos de ellos asisten solamente los domingos, y cuando les parece vienen y no. Sin compromiso. Una unión libre con el Señor. Amén. Nuestro tema es el divorcio espiritual. Divorcio espiritual es aquel hombre que vive alejado de Dios. Por eso Jesús dijo: son muchos los llamados y pocos los escogidos, o sea, pocos los comprometidos. Y nosotros nos hemos comprometido con el Señor. Ahora mismo estamos mirando, hermanos, a nivel mundial una gran fuga de tantos hermanos que ya no se congregan. Muchos de ellos ya están en el mundo. Quizás tú conoces a alguien que se congregaba contigo, alguien que empezó la carrera del cristiano juntamente contigo, pero ahora, por causa del enfriamiento en su vida, ahora muchos de ellos están en el mundo. Se han divorciado del Señor, se han apartado. Muchos de ellos ya no se congregan. Ya olvidaron la maravillosa experiencia de que hablaban en otras lenguas, cómo los usaba el Señor, por causa del descuido de la relación con el Señor. Por eso el Salmo 74 nos habla: tus enemigos han rugido en medio de tu lugar de reunión. Mira lo que dice el Salmo 74, verso 4: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Otra versión diferente: han puesto tu lugar
de reunión. Lugar de reunión traducido a nuestro lenguaje, hermanos, para mejor interpretación es señalar, determinar, establecer, por decreto, nombrar, designar y elegir. El lugar donde el Señor busca a su amada es un lugar de reunión, es esta congregación, es la iglesia. Por eso el Señor nos dice, no dejando de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. El Señor va a venir por una iglesia que se congrega en el lugar indicado, en el lugar que se ha apartado, para alabarlo a Él. Mira qué hermosa presencia hemos sentido. Y sería mucho más si aquellos hermanos que nos miran o que se quedan en sus casas vinieran a unirse, como dice el Salmo. Mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es ahí porque el Señor estableció este lugar de reunión para congregarnos, para que Él baje a tener amores con nosotros. Es aquí en este lugar la congregación, y ese lugar es la palabra. El Señor a través de la palabra nos está hablando a nosotros como la novia, la iglesia. Amén. Miramos aquí, hermanos, qué interesante notar, hermanos, para hablar de lo que es la congregación. Mira, que Abraham, cuando buscaba una esposa para Isaac, la esperó este siervo, el más viejo, o sea, ahora es el Espíritu Santo. La esperó en un pozo, Génesis 24:11. El pozo es una congregación, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo. ¿Dónde encontró Jacob a Raquel? En un pozo. Génesis 29:10. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, se acercó Jacob y removió la piedra del pozo. Hemos dicho que el pozo es la congregación. ¿Dónde encontró Moisés a Séfora? En Éxodo capítulo 2, miramos ahí que estando sentado junto a un pozo, ahí conoció a Séfora. ¿Dónde encontró el Señor a la samaritana? Juan 14:6, en un pozo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Entonces el pozo es la congregación, lugar donde nosotros nos congregamos. Es aquí donde el Señor nos está preparando. Es aquí, repito, donde el Señor baja, el Espíritu Santo, a tener amores con nosotros. Es aquí el lugar de reunión, lugar específico donde baja la presencia de Dios. Sí, Dios está en todo lugar, pero un lugar específico donde baja y está su presencia es esta congregación, este lugar donde nosotros nos congregamos para alabar al Señor. Es aquí en este pozo. Amén. Bendito es nuestro Dios. Por eso es que el enemigo trata de dañar, hermanos, al creyente, para que deje de congregarse en la iglesia. El divorcio espiritual, hermanos de Dios, y muchos sin darse cuenta ya han caído en esa frialdad espiritual. Muchos cristianos sin darse cuenta ya han caído en esa trampa. Porque eso dice, nos dice el verso 7. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Lo que hace el enemigo es tratar de cavar los fundamentos donde nosotros estamos parados, y todo lo demás está muy fácil. Cuando nosotros como cristianos que no nos congregamos, o es como dejar al Señor plantado, cuando los hermanos que no vienen al culto, por eso es que estamos hablando de la importancia que tiene el congregarnos. Es como dejar plantado. ¿A quién le gustaba que lo dejaran plantado cuando andaba de novio? A nadie. Es igual cuando tú tienes un lugar de reunión, un servicio al Señor, y que tú, en lugar de venir a la casa del Señor y te quedas, es como dejarlo plantado. Qué feo se sentía cuando andaba de novios y que no fue la novia al jardín y que te quedaste con el regalo. Es igual, de la misma manera.
Por eso es que estamos hablando del divorcio espiritual, porque nosotros nos casamos, cuando nosotros nos convertimos, hicimos un pacto de servir al Señor, y que ahora al transcurso del tiempo nosotros nos hemos desviado de la verdad. El enemigo está acabando los cimientos. Y el resultado es el divorcio espiritual. Por eso es que debido a la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Salmo 74:7 nos dice: han quemado tus santuarios, hasta los cimientos han profanado la morada de tu nombre. Lo primero que el enemigo quiere hacer, hermanos, para dañarnos es producir el divorcio espiritual, es dañar los cimientos espirituales, o sea, los fundamentos, donde estamos nosotros parados en nuestra fe. Es provocarnos a crear un espíritu de infidelidad, y el resultado de eso sería un adulterio espiritual. Han profanado la morada de tu nombre. La palabra profanar tiene algunas interpretaciones y son las siguientes: es manchar. Y esto tiene que ver con nuestras ropas espirituales. Apocalipsis 19:8 dice que la novia se ha vestido de lino fino. ¿Cómo se prepara una novia para esa boda? Tiene que cuidar su vestido, que no se manche, que no tenga. De la misma manera el Señor nos habla a nosotros como esposa, como creyentes. Pero hoy en día muchos cristianos han caído en esa trampa. El enemigo los ha engañado y siguen practicando el pecado, y ellos dicen: de todos modos Dios me escucha. No. Y es un divorcio aunque se congreguen. Repito, es como si estuvieras casado con una pareja, con una persona, pero ya no hay ese calor. Tú ya automáticamente estás divorciado aunque vivas juntos. Es la misma manera con el Señor. Si tú ya no sientes la presencia, no tienes ningún deseo de venir a su casa, de buscarle a Él, de leer la palabra, es un divorcio espiritual. Y eso es lo que está sucediendo hoy en nuestros días. ¿Cuánto creyente que se dice ser cristiano y se queda en casa? Es una gran fuga de creyentes en todas las iglesias a nivel mundial. Ya no quieren congregarse porque no quieren compromisos con el Señor. Practican una unión libre, sin compromisos. Por eso el verso 4 nos habla de profanar, y profanar tiene su traducción en manchar. También dice que nos dice Apocalipsis que el que esté limpio, límpiese más. Hoy estamos mirando, hermanos, esa apostasía, o sea, un divorcio espiritual. Otra interpretación de profanar es deshonrar. Deshonrar es no reconocer lo que Él es. Cuando nosotros reconocemos su posición, lo que Él es en nuestra vida, nosotros nos sometemos a sus preceptos sin necesidad de que nadie nos force, porque reconocemos su posición, que Él es Dios. Ese era el problema del pueblo de Israel al final del Antiguo Testamento. Malaquías 1:6, el pueblo de Israel cayó en una apostasía, y que a causa de apartarse del Señor, dice que el Señor se apartó de ellos por un promedio de 400 y tantos años. Por ese tiempo no hubo palabra, y la pregunta de ellos, les decía el Señor: si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? El Señor nos habla en esta noche. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Qué fácil nosotros nos esquivamos del Señor y lo dejamos plantado. Es bien fácil. Aquí está el Señor esperándonos, y nosotros, porque no queremos compromisos. Por eso el verso 7 nos habla: han puesto a fuego tus santuarios, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Una de las maneras para honrarlo, hermanos, es a través de aceptar su autoridad, y al hacerlo lo debemos de hacer con, fíjese bien, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y con nuestra obediencia. ¿Cómo viven los matrimonios? Sin compromiso.
Yo pago mi renta y tú pagas la tuya. Cada quien por su lado. Así hay mucha gente hoy en día con el Señor. Yo espero que te sigas gozando con estas predicaciones, con esta programación de este canal. Te saluda el pastor de la iglesia Salmo 23. También para invitarte que nos sigas en la página web de la iglesia. Y también cualquier necesidad de oración, llámanos al teléfono que ves en pantalla. Dios te bendiga, te saluda el pastor de la iglesia Salmo 23. Este es el pueblo de Dios, redimido por la sangre, sangre del Cordero de Dios, que al pecado ha vencido. Este es el pueblo de Dios, redimido por la sangre, sangre del Cordero de Dios, que al pecado ha vencido. El pueblo de Dios está feliz. El pueblo de Dios le alaba, sí. El pueblo de Dios está feliz. El pueblo de Dios se mueve así. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, cantando, alabando, dando la media vuelta. Se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, cantando, alabando,